Entonces, ¿qué están haciendo ahora Ucrania y Rusia? La guerra ya lleva más de 4 años, estamos ya en los primeros meses del 5.º año y hoy vamos a ver qué está pasando en el frente, qué está pasando detrás del frente, dónde han golpeado los drones y misiles, y también echaremos un vistazo a algunos indicadores políticos y económicos y a las cosas que están sucediendo. Así que si quieren saber más, den like, compartan y comenten este video. Y no olviden que en el celular pueden poner la estrellita para darle visibilidad, que hará que este video llegue a más personas y aumente su alcance. No cuesta nada, así que por favor háganlo ahora mismo. Y vamos a ver qué está pasando, no directamente en el frente, sino lo que los rusos les están haciendo a los ucranianos. Empezaremos con la manera en que los rusos atacaron a Ucrania durante la última semana y los datos, que por supuesto son de fuentes oficiales, nos dicen que al menos 1.151 drones y 47 misiles fueron enviados a Ucrania. En total, entonces, 1.198 medios aéreos. Ucrania logró destruir de estos medios aéreos unos 1.027 drones y 30 misiles, es decir, en total logró destruir 1.057 medios de los 1.197. Eso significa que la efectividad de la defensa antiaérea ucraniana fue de alrededor del 90% para los drones, exactamente 89%, y en cuanto a los misiles y cohetes, la efectividad fue de alrededor del 64%, una efectividad bastante alta en el caso de los drones, casi del 90%, eso es algo que ni siquiera los israelíes logran alcanzar. En cuanto a la capacidad de derribar misiles, ahí estuvo por debajo del ideal, porque digamos que cuando la efectividad es mayor al 70% es muy buena, de muy alta calidad. Aquí los rusos lograron reducir la efectividad de la defensa antiaérea ucraniana por debajo del 70% a un 60%, casi 64%, lo que significa que la defensa antiaérea ucraniana contra misiles ne pohořela, ale nezazářila. En cuanto a los daños que los rusos causaron con estos ataques masivos, aquí vemos inmediatamente un informe de que hubo 10 muertos y 67 heridos durante el ataque masivo de Rusia sobre Dnipro y otras ciudades en toda Ucrania. Eso ocurrió el día 25 de abril, cuando ocurrió el ataque más grande de la última semana, y realmente es una tragedia masiva donde murieron muchísimas personas, los hospitales estaban saturados y en general, por supuesto, hubo nuevamente problemas con el suministro de electricidad y combustible, así que se creó un problema enorme. Además de eso, por supuesto, durante toda la semana también fueron atacados los puertos. Por ejemplo, en el ataque a Odessa. Ahí los rusos lograron matar a 5 personas y, por supuesto, dañar la logística de los puertos y la logística de Ucrania. También fue alcanzado un barco que estaba bajo la bandera de Palaos. Así que esto también sucedió cuando los rusos atacaron a Ucrania con sus drones. Grandes pérdidas de vidas humanas y daños a la salud, y el enfoque principalmente en las zonas residenciales, pero más bien en las zonas residenciales cerca de los puertos y centros logísticos. En cuanto al ataque a esas zonas residenciales, siempre es algo así, es difícil decir si es intencional o no, pero por supuesto siempre es culpa de los rusos, porque ellos no deberían disparar en absoluto a esas zonas residenciales. La única cosa que teóricamente podría decirse es que los ucranianos deberían haberlo previsto de alguna manera y podrían haberlo evitado, es que trasladaran la logística fuera de esas ciudades. Claro, los puertos no se pueden trasladar fácilmente, ¿no? Y en el momento en que los rusos atacan los puertos, simplemente sucede que a menudo golpean objetivos civiles, lo cual en sí mismo, por supuesto, es un crimen ruso. No se puede hacer nada. Sin embargo, no es que solo los rusos estén atacando. También los ucranianos atacaron. Y los ucranianos golpearon objetivos, enviaron al menos 500 drones a Rusia en la última semana y lograron golpear, por ejemplo, la refinería Slavnev-Janus en Yaroslavl. En general también se reportan incendios en las regiones de Vologda y Crimea.
Otros ataques importantes fueron los que ocurrieron en Tuapse. La gran refinería en Tuapse, que es, digamos, productora o procesadora de hasta 12 millones de toneladas de petróleo al año. Y estos ataques masivos que provocan incendios enormes se difunden por toda Rusia como noticia y se ven muy impresionantes. Así que en ese momento, cuando esto está sucediendo y ves cómo arde la refinería más grande o una de las más grandes del país, eso afecta a la perspectiva rusa. Muchos rusos en este momento están hablando de que, oye, tal vez debería hacerse algún tipo de movilización. Y sobre todo los blogueros militares rusos están hablando de que es necesario llevar a cabo una movilización y que el país debe ponerse aún más en pie de guerra para que los movilizados sirvan principalmente como protectores de esas refinerías y de la infraestructura crítica rusa que, al ser destruida, obviamente Rusia pierde una enorme cantidad de capacidad para producir productos petroleros e incluso para exportar petróleo. Y por supuesto eso obviamente perjudica al presupuesto ruso y a la capacidad de Rusia para llevar a cabo la guerra. En cuanto a estos ataques a las refinerías, es muy bueno porque cuando atacas una refinería y los lugares donde se produce el combustible y los productos petroleros, no solo destruyes los productos en sí y limitas significativamente la capacidad de realizar la refinación, sino que además destruyes también esos valores intangibles. Me refiero a valores que no son reales en el sentido de que puedas romperlos físicamente, pero que ya han sido creados. Me refiero, por ejemplo, a que cuando tomas un bidón de petróleo, un buen bidón de petróleo, primero tuvo que ser extraído. Ese es un trabajo que tiene que ser pagado. Tienes que pagarle a esa gente, tienes que pagar esas máquinas. Luego ese petróleo fue transportado, eso es otro trabajo. Tuviste que usar combustible para transportar ese petróleo, tuviste que pagarle al conductor, tuviste que pagar el servicio del camión. Luego ese petróleo fue bombeado a la refinería, pasó por el proceso de refinación, está prácticamente listo, procesado, y de repente le pegan con un dron que hace que todo el producto explote o se queme, y en ese momento básicamente ya tienes detrás de ti toda la cadena de trabajo, pagaste la extracción, pagaste el transporte, pagaste la refinación y no se logra la venta final. Por lo tanto, la pérdida es enorme y es mucho mayor que si, por ejemplo, los ucranianos bombardearan directamente los pozos petroleros. Esa es una de las cosas. Así que sí, bombardear refinerías es realmente una muy buena idea y es mucho más efectivo que bombardear directamente los pozos petroleros, porque no solo destruyes la materia prima y el producto, sino que también echas a perder el trabajo de esas personas, de esos rusos que se invirtió ahí y que podría haberse invertido en otra cosa que tal vez hubiera generado dinero. El petróleo destruido que no puedes vender o los productos petroleros destruidos que no puedes vender simplemente no te generan ninguna ganancia y aún así costaron mucho producirlos. Así que la pérdida se multiplica de esa manera. Por lo tanto, sí, esto es algo en lo que los ucranianos han tenido éxito. Ahora vamos a echarle un vistazo al frente. En el frente, los acontecimientos más interesantes ocurren, como ya estamos acostumbrados, en la región de Donetsk, específicamente en la zona de Konstantinivka, donde según el mapa de Deep State, la línea del frente no se mueve mucho. Si vemos el avance de la última semana, prácticamente no existe, no ha habido ningún avance significativo en la última semana, pero hay muchísimos enfrentamientos allí. En las últimas 24 horas ha habido alrededor de 226 enfrentamientos a lo largo de todo el frente, y eso es simplemente una gran cantidad. En general, la intensidad de la actividad de drones en el frente también es muy alta. Por ejemplo, en el último día se habló de que se usaron 5.000 drones en el frente, drones rusos como FPV y demás, y 151 bombas planeadoras. Eso por sí solo es una cantidad realmente difícil de imaginar. Simplemente miles de drones, cientos de bombas, aunque está distribuido a lo largo del frente. Por supuesto, la mayor parte de la actividad se concentra precisamente en Konstantinivka y luego también en la dirección detrás de Pokrovsk.
En cuanto a la dirección detrás de Pokrovsk, aquí hemos visto un desarrollo relativamente pequeño en la última semana, pero los rusos al menos están logrando ampliar el avance detrás de Pokrovsk. Vemos que en este momento se está luchando por los pueblos de Rodinsk y Novo-Oleksandrivka, que son pequeños pueblos detrás de Pokrovsk. Lo bastante interesante es que detrás de Pokrovsk se encuentran esas líneas fortificadas, esas líneas de varias capas de diferentes campos de minas, zanjas antitanque, alambres y todo lo demás, lo cual ayuda a ralentizar el avance ruso. Esto es importante porque aunque en esas fortalezas o en esas fortificaciones nejsou přímo nasáčkovaní vojáci, las propias fortalezas y fortificaciones sirven como algo que ralentiza el avance ruso en caso de algún ataque. Y eso significa que ukrajinský dělostřelectvo nebo dronaři tienen mucho más tiempo para un posible traslado y para enfocar el fuego en ese sector. Si esa fortificación no estuviera ahí, por supuesto que los rusos tendrían muchas más opciones provést nějaký překvapivý útok, y cómo adentrarse en el territorio ucraniano desde donde luego será difícil sacarlos. El hecho de que esas fortalezas estén ahí reduce la capacidad de los rusos de llevar a cabo un ataque sorpresa rápido. Por supuesto intentarán rodear esas fortificaciones de alguna manera, pero ustedes como ucranianos saben dónde teóricamente se podrían rodear esas fortificaciones y los lugares que son más débiles estarán bajo mayor vigilancia. También me gustaría mencionar y enfatizar lo que dije hace un momento, que realmente en esas fortificaciones no hay soldados amontonados. No se lo imaginen así, que simplemente hay trincheras, obstáculos antitanque, alambres de púas, y en esas trincheras hay un soldado junto a otro y nidos de ametralladoras. Eso ya no se hace mucho y la razón es que la guerra tiene que ser mucho más dinámica precisamente por la presencia de drones, y si lo tuvieran así, los rusos simplemente lanzarían un montón de drones y artillería y se acabaría la fortificación. Esa fortificación realmente funciona más que nada como un obstáculo que tienes que rodear o superar, que te compra tiempo y en la que, por ejemplo, puedes meterte si los rusos se están acercando a esa parte, pero la mayoría de los ucranianos están escondidos en pequeñas trincheras dispersas o en búnkeres y refugios subterráneos que están ocultos en diferentes partes del bosque, y en el momento en que hay un ataque ruso concentrado en algún sector del frente, ellos salen de esos refugios o desde ahí lanzan drones y se reúnen en el lugar donde los rusos intentan abrirse paso. Yo siempre lo comparo con la reacción, por ejemplo, de los glóbulos sanguíneos o las plaquetas, que de alguna manera fluyen y existen, ¿sabes? Están distribuidos de alguna forma, y en el momento en que ocurre una infección, una ruptura en el organismo o en la defensa, todo se lanza ahí, ¿verdad? Para taparlo y evitar que el ataque avance más allá. Así es como actualmente y desde hace ya un tiempo funciona esa defensa. Y como vemos funciona bastante bien porque aunque aquí se reportan simple y sencillamente cientos y cientos de enfrentamientos militares y combates y cientos de ataques a lo largo de todo el frente, los avances son más o menos muy bajos. El movimiento del frente es mínimo y aunque los rusos se concentran en la zona de Pokrovsk y Kosti, vemos que el frente más que estancarse avanza muy lentamente y sabemos que las pérdidas rusas en esos numerosos ataques son altas y como vemos los avances son relativamente bajos. Ahora vamos a ver la parte más económica y esa parte económica es que les recuerdo que se aprobó, se liberaron esos 90,000 millones para Ucrania. Ya no hay ningún bloqueo ahí, eso no es ninguna novedad extrema, pero es algo que es positivo. Por supuesto, todavía es posible que se siga discutiendo sobre esto, principalmente Peter Mayar probablemente querrá, a cambio de no bloquear estos miles de millones, intercambiar por ejemplo esos miles de millones que Bruselas está bloqueando a Hungría, pero además de que sucedió esto también se aprobaron otros 20, un paquete de sanciones para Rusia que incluye por ejemplo la prohibición de proporcionar a los rusos servicios para su terminal de GNL y en general para su infraestructura de gas.
Lo cual me parece bastante extraño que hasta este momento las empresas europeas podían proporcionar a Rusia servicios, reparaciones, modificaciones de GNL, mantenimiento de GNL, ese tipo de cosas. Y ahora ya no será posible. Aún así, siempre es sorprendente lo que trae ese paquete de sanciones y la gente se pregunta, o al menos yo me pregunto, ¿cómo demonios es posible que esto haya podido pasar hasta ahora? ¿Por qué hemos estado haciendo esto por Rusia hasta ahora? Existen varios argumentos, varias explicaciones. Por ejemplo, en el caso del GNL, el argumento es que hasta ahora en gran parte lo necesitábamos para que de alguna manera siguiera fluyendo, porque muchos países europeos, al menos en parte, seguían comprando gas ruso. Ahora que ya se están terminando esos contratos y existen otras formas de obtener GNL y otras fuentes de estos gases, tiene sentido prohibirlo. Sí, para que, ya que no lo necesitamos, nadie gane dinero con eso ni le brinde ese servicio a Rusia. Otras cosas que, por ejemplo, son interesantes son también las sanciones secundarias a algunos países y a algunas empresas que ayudan a Rusia a evadir esas sanciones, lo cual, las sanciones secundarias, eso es algo relativamente nuevo, al menos en la magnitud que incluye este 20º paquete. El paquete, ¿no? Con eso siempre hay que tener cuidado porque con las sanciones secundarias no es bueno exagerar para que no vayamos a aislarnos nosotros mismos del mercado mundial de esa manera. Así que es importante mantener el equilibrio. Pero lo que es bastante interesante es que se ha restringido la importación de amoníaco desde Rusia. Eso significa básicamente materiales a partir de los cuales se pueden fabricar fertilizantes. Y no es que esté prohibido, sino que se impuso una cuota de importación que establece cuánto se puede importar como máximo desde Rusia de amoníaco. Supongo que esa cuota de importación será más bien a nivel de precios que a nivel de toneladas, porque siempre se trata más de no dejar que Rusia gane dinero que de no comprarle a Rusia, si me entiendes. Lo importante es que Rusia no gane dinero, no que no exporte cosas. Es lo mismo, por ejemplo, con el petróleo, ¿verdad? Todo el esfuerzo fue para que Rusia ganara lo menos posible con el petróleo, pero que si es posible exportara la mayor cantidad de petróleo para que eso bajara aún más el precio del petróleo, ¿cierto? Por lo tanto, es bueno recordar que nosotros tuvimos un gran mérito en que el precio del petróleo bajara bastante rápido porque dijimos, oye, no vamos a comprarle a Rusia, tiene que buscar otros mercados y Rusia tuvo que bajar el precio y aumentar la producción. Por supuesto, inundó el mercado, todo el mercado petrolero global con más petróleo y eso llevó a que la economía rusa y en consecuencia globalmente el precio del petróleo bajara. Así que en gran parte ese es nuestro gran logro. Sin embargo, sí, el 20º paquete de sanciones fue aprobado y contiene estas cosas. Lo que también es interesante sobre lo que está pasando con Rusia es que habrá un desfile, por supuesto. Habrá un desfile en la Plaza Roja para conmemorar el aniversario del final de la Gran Guerra Patria, es decir, el 9 de mayo, pero esta vez probablemente será sin vehículos militares y esto se justifica por la situación operativa en el frente, será sin equipo militar. Así que ya veremos, por supuesto vamos a ver el desfile juntos y luego haremos una comparación de esos desfiles a lo largo del tiempo y veremos cuánto se nota ese declive. Siempre es bueno ver cuánto se nota ese declive y la última vez fue bastante interesante cómo el presidente chino tuvo un papel dominante. Así que hoy y esta vez este año nuevamente será interesante observar quién tiene qué posición, cómo está todo arreglado y qué nos revela realmente el Kremlin a través de la manera en que presenta su desfile. Así que ya estoy esperando el desfile militar, realmente va a ser muy interesante. Sin embargo, ¿qué decir para concluir? Hubo un gran intercambio de drones aquí. Se podría decir que los rusos ganaron en cuanto a bajas, en el sentido de que lograron herir y matar a más ucranianos. En cuanto a los daños y el sufrimiento que causaron los rusos, estos han sido realmente grandes en la última semana. En cuanto a los ataques a los puertos, edificios residenciales e incluso a la infraestructura, los daños fueron grandes. También hubo miles de misiles. Pero los ucranianos siguen logrando destruir refinerías en Tuapse, siguen logrando hostigar la industria petrolera y la industria de refinación de la Federación Rusa.
Y aunque los precios del petróleo están altos en cuanto a las ganancias y la capacidad de los rusos para producir productos petroleros y vender los productos de mayor valor, los ucranianos se han encargado de que eso haya disminuido en porcentajes significativos. Por supuesto, no es una reducción de la mitad ni nada por el estilo, pero sí es una limitación de entre 10 y 20%, ya sea en ingresos o en producción, lo cual ya se refleja en el presupuesto, sin duda. Y me gustaría decir que los propios rusos se dan cuenta y también deberían darse cuenta los diferentes defensores de Rusia que los altos precios de los combustibles y del petróleo que tenemos en este momento, debido a Trump, Hormuz e Irán, son más bien un episodio breve. No va a durar mucho, probablemente ni siquiera hasta el final del verano, y unos meses de ingresos muy altos por el petróleo sin duda ayudarán al presupuesto ruso, pero no lo van a salvar. Es más bien como una curita, una inyección que le permite a Rusia funcionar un poco más de tiempo en un régimen más o menos normal, pero en realidad es solo retrasar lo inevitable, es decir, el colapso total de la sociedad y la economía rusa debido a una crisis demográfica absolutamente loca causada por la guerra y una crisis económica provocada por el enfoque bélico y militarista de la economía. Así que así están las cosas en este momento, veremos cómo se desarrolla todo. Sigan el contenido, den like, compartan, comenten, ayuden a que se haga más visible y si les gusta, definitivamente pueden aportar una cantidad de dinero aquí a través de los códigos QR por PayPal o incluso por transferencia bancaria normal. Todo esto lo pueden hacer, de esta manera pueden apoyar este medio de comunicación independiente que les trae información de todo el mundo, pero enfocado principalmente en la guerra. Vayan a los streams porque ahí a menudo junto con la gente armamos estos bloques informativos y videos y nos veremos de nuevo en otra ocasión. Nos vemos.